Imagina por un momento estar en una situación donde, por más poderoso y exitoso que seas, sientes que tu vida está desmoronándose frente a tus ojos. Esa es la realidad de Naamán, un comandante del ejército de Siria, un hombre reconocido por su valentía y habilidad en el campo de batalla. Pero, por más que Naamán era un gran guerrero, había algo que lo desbordaba: la lepra. La lepra no era solo una enfermedad física en la época de Naamán, era una condena, no solo en términos de salud, sino también en términos sociales. La lepra era sinónimo de aislamiento, de ser apartado de la comunidad, de ser considerado impuro ante los ojos de la sociedad y, por ende, también ante los ojos de Dios. Naamán, aunque famoso y respetado, no podía escapar de esa maldición. A pesar de todas sus victorias, el gran comandante se veía reducido a la desesperación. Su piel se descomponía lentamente y su honra, la cual tanto había defendido en las batallas, también comenzaba a desmoronarse. Naamán había buscado todo tipo de soluciones: curanderos, rituales, médicos, pero nada parecía funcionar. La lepra solo avanzaba, y con ella el miedo, el aislamiento y la humillación. Por más fuerte que fuera, por más victorioso que fuera en la guerra, Naamán no podía luchar contra esta enfermedad, que no solo atacaba su cuerpo, sino que también lo consumía por dentro. Y en este contexto de desesperación es cuando entra una figura humilde, pero con un mensaje de esperanza. Una joven esclava israelita que servía en la casa de Naamán, viendo el sufrimiento de su amo, le habló a la esposa de Naamán. La joven le dijo que, si Naamán iba a Israel, el profeta Eliseo podría curarlo de su lepra. Esta servidora israelita no era nadie importante a los ojos del mundo. Era una joven cautiva, lejos de su tierra, pero con un corazón lleno de compasión y esperanza. Su fe en el poder de Dios era tan grande que, a pesar de ser una esclava, se atrevió a hablar con valentía, sugiriendo una solución que Naamán jamás hubiera considerado. Esta pequeña y aparentemente insignificante sierva fue el catalizador de lo que cambiaría la vida de Naamán. Naamán, aunque inicialmente dudoso, decidió tomar en serio lo que la joven había dicho. La desesperación lo empujaba a probar cualquier cosa. Sin embargo, este no sería un viaje fácil. Naamán era un hombre de poder, acostumbrado a ser tratado con respeto, y un viaje a un lugar extranjero y una posible curación a través de un profeta que ni siquiera conocía le parecía algo improbable. Pero, ¿qué más podía perder? Naamán se dirigió al rey de Siria, quien, conmovido por la situación de su comandante, escribió una carta al rey de Israel solicitando su intervención para sanar a Naamán. Esta carta fue enviada con grandes expectativas, pero, como veremos, lo que Naamán esperaba encontrar no fue lo que ocurrió. El rey de Israel, al recibir la carta, se sintió alarmado y desconcertado. No sabía cómo responder a una solicitud tan grave. El rey pensó que esta carta era una trampa, un intento de crear un conflicto entre Siria e Israel. El rey de Israel no estaba preparado para lidiar con la lepra de un general extranjero. Fue entonces cuando Eliseo, el profeta de Israel, al enterarse de la situación, intervino. Eliseo envió un mensaje al rey de Israel diciendo: ¿Por qué te angustias? Envíalo a mí para que vea que hay un profeta en Israel. Aquí comenzaba realmente la intervención divina. Eliseo, que era conocido por ser un hombre de fe y poder, estaba a punto de mostrarle a Naamán lo que era la verdadera fe, lo que era realmente importante: la humildad y la obediencia a las instrucciones divinas, por simples que fueran. Sin embargo, Naamán no sabía lo que le esperaba. Él pensaba que, por ser un hombre importante, el profeta lo recibiría con grandes ceremonias, tal vez orando sobre él de una manera que estuviera a la altura de su estatus. Pero las cosas no iban a ser así. Cuando Naamán llegó a la casa de Eliseo, esperaba que el profeta lo recibiera con gran pompa, que lo saludara y, tal vez, que realizara algún tipo de ritual complejo para curarlo. Pero lo que ocurrió fue todo lo contrario. Eliseo, en lugar de salir a recibirlo personalmente, envió a un mensajero con un mensaje muy directo: «Ve y sumérgete 7 veces en el río Jordán, y tu carne será restaurada y quedarás limpio». Naamán,
Al escuchar este mensaje se sintió profundamente insultado. Estaba esperando algo grandioso, algo digno de su posición. Él pensó, ¿acaso no hay ríos mejores en Siria? ¿Por qué el Jordán? Naamán estaba tan furioso que estuvo a punto de irse, de abandonar la misión y regresar a su hogar. Pensó que no era digno de él realizar tal acto. Después de todo, él era un comandante del ejército, y tal solicitud le parecía una humillación. ¿Por qué un profeta de Israel le pediría hacer algo tan simple, tan bajo? Sin embargo, los siervos de Naamán que lo acompañaban le hablaron con sabiduría y humildad. Le dijeron, si el profeta te hubiera pedido hacer algo difícil, ¿no lo habrías hecho? Entonces, ¿por qué no hacer lo que te dice si solo se trata de sumergirte en el río? Fue entonces cuando Naamán, en su humildad final, decidió seguir las instrucciones del profeta. Con un corazón un poco más humilde y sin más alternativas, Naamán se sumergió en las aguas del río Jordán, cumpliendo la orden dada por Eliseo, y lo hizo 7 veces, tal como se le había dicho. En la 7ª inmersión, algo extraordinario sucedió. Su piel fue restaurada, quedó limpia como la de un niño. Naamán, ante este milagro, no solo quedó asombrado, sino también profundamente agradecido. Él comprendió que la verdadera sanación no solo era física, sino espiritual. La lección que aprendió fue mucho más profunda de lo que esperaba. La transformación espiritual y la humildad de Naamán. Después de sumergirse en las aguas del río Jordán por 7 veces, algo increíble ocurrió. Naamán, quien había llegado con el corazón lleno de orgullo y escepticismo, ahora se encontraba ante una realidad que superaba cualquier expectativa. Cuando salió del agua, su piel, que antes estaba marcada por llagas y manchas de lepra, se había transformado completamente. Era como la piel de un niño, fresca, limpia, sin rastro alguno de la terrible enfermedad que lo había acompañado durante tanto tiempo. Naamán había sido sanado. Pero, en ese momento de asombro, de alivio y de gratitud, no solo su cuerpo fue restaurado. Algo más profundo ocurrió dentro de él. Naamán, el gran comandante, el hombre de poder y orgullo, había sido despojado de su altivez. Había sido llevado a un lugar de humildad, donde su fe había sido probada y, al final, transformada. La sanación física que experimentó no fue solo una cuestión de salud, sino una lección espiritual profunda sobre la humildad, la obediencia y la verdadera fe. En ese instante, Naamán comprendió que su sanación no había llegado por sus propios méritos, ni por su poder o riqueza, sino por la gracia de Dios, a través del profeta Eliseo. No solo su cuerpo había sido purificado, sino su alma había sido tocada por la mano de Dios. Era un hombre nuevo, un hombre que había aprendido que, en la vida, no se trata de lo que uno puede hacer por sí mismo, sino de la obediencia a los designios de Dios, incluso cuando no los entendemos. Naamán, lleno de gratitud y asombro, no podía dejar de alabar a Dios. Su corazón, que antes había estado cerrado, ahora estaba abierto a la verdad. Regresó con gran prisa a la casa de Eliseo para ofrecerle su agradecimiento. Se presentó ante el profeta y con humildad reconoció lo que había sucedido. Ahora sé que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Este reconocimiento de Naamán es clave, porque no solo se trata de una afirmación de fe en el poder de Dios, sino también de una rendición total a la voluntad divina. Naamán no solo había recibido un milagro físico, sino también un milagro espiritual, el conocimiento de que el Dios de Israel era el único y verdadero Dios, el único que podía hacer lo imposible. Naamán, agradecido, intentó ofrecer a Eliseo una gran cantidad de regalos como muestra de su gratitud. Sin embargo, Eliseo, fiel a su llamado, rechazó los obsequios. Eliseo sabía que la sanación y el milagro que Naamán había recibido no debían ser pagados ni recompensados. El milagro de Dios no se puede comprar ni negociar, y Eliseo entendía que el propósito de la sanación de Naamán no era enriquecer a los profetas, sino mostrar la misericordia y el poder divinos. Naamán, a pesar de haber sido rechazado en su intento de ofrecer regalos, no se sintió ofendido. Su corazón ya no estaba en la arrogancia ni en el orgullo. Estaba lleno de humildad.
reconoció que aunque Eliseo no aceptara sus riquezas, el verdadero regalo era la sanación y el conocimiento de Dios. Pero antes de irse, Naamán hizo una última petición. Sabía que, como comandante del ejército de Siria, su regreso a su país lo obligaría a enfrentarse a una situación difícil. Naamán tenía que acompañar al rey de Siria en sus rituales religiosos, los cuales involucraban adorar a dioses falsos. Naamán le pidió a Eliseo que le permitiera llevar algo de la tierra de Israel para poder rendir homenaje al Dios verdadero cuando regresara a su país. Eliseo, entendiendo la sinceridad de Naamán, accedió a su solicitud, permitiéndole llevar consigo tierra de Israel. Naamán, con esa tierra, planeaba construir un altar y adorar al Dios de Israel en su propia tierra. Este gesto final de Naamán mostró un cambio radical en su vida. No solo había sido sanado físicamente, sino que su vida había sido completamente transformada. Ahora, Naamán no solo tenía fe en Dios, sino que estaba dispuesto a vivir de acuerdo con esa fe, aunque eso significara desafiar las creencias y costumbres de su propia nación. Naamán regresó a Siria, pero lo hizo como un hombre renovado, un hombre que, después de haber experimentado el poder de Dios, no podía ignorar la verdad que había descubierto. Esta historia, de principio a fin, es una lección sobre la fe, la humildad, la obediencia y la transformación. Naamán comenzó siendo un hombre orgulloso, seguro de sí mismo, pero al final se convirtió en un hombre humilde, dispuesto a seguir el camino que Dios le había señalado, sin importar lo que costara. Su sanación no fue solo un milagro físico, sino un milagro espiritual que lo cambió para siempre. El legado de Naamán y la lección para todos. Naamán, ahora transformado tanto física como espiritualmente, regresó a su hogar con una misión muy diferente a la que había tenido cuando salió hacia Israel. Ya no era solo el comandante victorioso del ejército sirio, sino un hombre cuyo corazón había sido tocado por Dios. Pero, aunque su vida cambió radicalmente, la historia de Naamán no terminó ahí. Su testimonio se convirtió en una lección poderosa que resonó a través de los siglos, no solo para él, sino para todos nosotros. El impacto de la sanación de Naamán fue más allá de su propia vida. En el reino de Siria, su testimonio comenzó a circular, la historia de cómo un hombre tan importante, tan poderoso, había sido sanado no por su propia fuerza, sino por la intervención divina, llevó a muchos a cuestionar sus propios conceptos sobre el poder, la fe y la obediencia. Naamán, quien había llegado con arrogancia, ahora caminaba como un hombre humilde y agradecido, dispuesto a compartir la verdad que había descubierto. Naamán aprendió que la sanación, tanto física como espiritual, no tiene nada que ver con el estatus o la riqueza, sino con la disposición a seguir las instrucciones de Dios, aunque éstas sean sencillas o parezcan humillantes. En su caso, el simple acto de sumergirse 7 veces en el río Jordán, algo tan aparentemente insignificante, fue lo que lo curó. A través de este acto, Naamán aprendió que la grandeza de Dios no se mide por lo que podemos ver o entender, sino por la fe que depositamos en Él. A lo largo de los siglos, la historia de Naamán se ha convertido en una metáfora de cómo las personas, muchas veces, buscan soluciones complicadas para problemas simples, que podrían resolverse con fe y obediencia. Al igual que Naamán, muchos de nosotros enfrentamos situaciones en las que pensamos que debemos hacer algo grandioso o extraordinario para obtener lo que deseamos. Pero la lección de Naamán nos enseña que, a veces, la verdadera solución está en obedecer a Dios en las cosas pequeñas, sin necesidad de complicarnos la vida. El ejemplo de Naamán también es una llamada a la humildad. Naamán, que inicialmente se sintió insultado por la simpleza de la solución que le ofreció Eliseo, se dio cuenta de que la verdadera grandeza no está en lo que uno puede hacer por sí mismo, sino en reconocer la soberanía de Dios y seguir sus mandamientos con fe y humildad. Esto nos recuerda que el orgullo y la autosuficiencia pueden alejarnos de la verdadera transformación que solo puede venir de Dios. Además, la historia de Naamán resalta la importancia de la obediencia. A pesar de ser un hombre poderoso, Naamán tuvo que aprender a someterse a la voluntad de Dios. La sanación de su lepra
no dependió de su fuerza ni de su estatus, sino de su capacidad para obedecer a las instrucciones dadas por Eliseo. Esta lección de obediencia es vital para nosotros hoy en día, ya que a menudo nos enfrentamos a decisiones que requieren un acto de fe, de obedecer a lo que sabemos que es correcto, incluso cuando no entendemos completamente el proceso o los resultados. El testimonio de Naamán también destaca el poder de la fe en acción. No basta con creer en Dios, es necesario actuar según esa creencia. Naamán no solo escuchó las instrucciones de Eliseo, sino que las puso en práctica, y fue en su obediencia y acción donde experimentó la transformación. La fe sin acción es muerta, nos enseña la Biblia, y Naamán es un ejemplo claro de cómo la fe viva puede traer cambios radicales en nuestra vida. Finalmente, la historia de Naamán es un recordatorio de que la gracia de Dios no tiene límites. Dios no eligió sanar a Naamán por ser el comandante de un ejército o por su riqueza. Lo eligió porque, aunque era un extranjero y un pagano, su corazón estaba dispuesto a recibir la sanación que solo él podía ofrecer. Naamán se convirtió en un ejemplo de que la misericordia y el amor de Dios están disponibles para todos, sin importar su origen, estatus o pecado. La gracia de Dios no se limita a un grupo selecto, es para todos los que tienen fe y se humillan ante Él. El legado de Naamán continúa hoy, no solo como una historia de sanación física, sino como una lección espiritual sobre la importancia de la humildad, la obediencia, la fe y la gratitud. Su vida transformada es un recordatorio de que, independientemente de nuestra situación, siempre hay un camino hacia la restauración, un camino que solo Dios puede abrir. Naamán, quien comenzó su viaje buscando respuestas humanas, terminó encontrando la verdad divina. Y esa verdad es lo que al final lo sanó de lo más profundo de su ser. La historia de Naamán es un testimonio poderoso del cambio radical que puede ocurrir en la vida de una persona cuando se encuentra con el poder sanador de Dios. Desde el hombre orgulloso y desesperado que llegó a Israel, hasta el hombre renovado en fe, humildad y obediencia, Naamán nos deja lecciones valiosas para nuestras propias vidas. Nos enseña que no hay problema demasiado grande para que Dios lo resuelva, que la verdadera grandeza se encuentra en la obediencia a su voluntad, y que la fe, incluso en los actos más pequeños, puede producir resultados sorprendentes. Hoy, como Naamán, podemos elegir seguir su ejemplo. Podemos dejar de buscar soluciones complicadas para nuestros problemas y, en su lugar, optar por la obediencia simple a la voluntad de Dios. Podemos reconocer que, al igual que Naamán, todos tenemos la oportunidad de ser transformados, no solo en nuestro cuerpo, sino también en nuestro corazón y espíritu. La gracia de Dios está disponible para todos los que se acercan con humildad, y esa es la verdadera cura para cualquier mal. En esta poderosa historia de la Biblia, Naamán, un comandante del ejército de Siria, sufre de lepra, una enfermedad temida y terrible. A pesar de su poder y riquezas, su salud se ve gravemente afectada, y la solución parece estar más allá de su alcance. Sin embargo, es una pequeña sirvienta israelita quien le dice sobre el profeta Eliseo, quien podría sanarlo. Naamán, a pesar de su orgullo y dudas, decide seguir las instrucciones de Eliseo, sumergirse 7 veces en el río Jordán. Lo que parecía un acto simple y casi humillante se convierte en un milagro. Su piel se limpia y se restaura, y con ello, no solo su salud física, sino también su corazón y su alma. Naamán aprende una lección valiosa sobre la humildad, la obediencia a Dios y la fe en lo que parece imposible. Agradecido, regresa para reconocer que no hay otro Dios como el de Israel. Esta historia nos enseña que, muchas veces, la solución a nuestros problemas no se encuentra en los caminos complicados ni en nuestras propias fuerzas. La verdadera sanación, tanto física como espiritual, viene de la obediencia a Dios, incluso cuando las soluciones parecen sencillas o difíciles de aceptar. La humildad, la fe y la disposición a seguir los planes de Dios son claves para la transformación en nuestras vidas. A veces, la vida nos pone en situaciones donde la solución no está en lo que creemos que necesitamos, sino en la disposición de seguir lo que Dios nos pide, sin importar cuán humildes o pequeñas nos parezcan las respuestas.
La historia de Naamán nos recuerda que todos somos dignos de la misericordia de Dios, sin importar nuestro estatus o nuestras circunstancias, y que su gracia está siempre disponible para aquellos que buscan con sinceridad. Y así llegamos al final de esta historia tan poderosa, que no solo habla de sanación física, sino de una transformación profunda del corazón. Si esta lección ha tocado tu vida y te ha inspirado, te invito a que dejes tu like, que nos cuentes en los comentarios qué has aprendido hoy y cómo esta historia puede aplicarse a tu propia vida. Y si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Así, no te perderás más videos llenos de enseñanzas y reflexiones que pueden cambiar tu vida. Gracias por acompañarnos en este camino de fe y aprendizaje. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.